La sentencia que contempla las primeras condenas contra el último secretariado de las FARC en el macrocaso 001 por más de 11.000 episodios de secuestro y otros delitos de lesa humanidad cometidos por las unidades bajo su mando ha generado diversas reacciones en el país. ¿Cómo entender que los máximos responsables de estos delitos no pasarán ni un día de su vida en la cárcel? ¿Y qué piensan las víctimas? Eso es lo que les voy a contar a continuación. Suscríbanse a este canal tocando la campanita que aparece en pantalla. La sentencia que acaba de emitir la JEP contempla penas de 5 a 8 años para los principales responsables bajo la supervisión de la ONU mediante proyectos restaurativos concretos a la luz de la justicia transicional. Aportar a la búsqueda y ubicación de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, generar actos de memoria y reparación simbólica, como monumentos, murales, guiones para espacios en medios alternativos, así como aportes a la recuperación ambiental y el desminado humanitario en las zonas en donde ellos mismos dejaron estos artefactos que tanto daño han causado a la población civil. Nos guste o no, es una decisión histórica en un país con un conflicto de más de 50 años, que ha dejado 300.000 muertos y 10 millones de víctimas. Y aunque la sentencia puede ser tardía, impone las primeras sanciones al último secretariado de las FARC, compuesto por Rodrigo Londoño Timochenko, Pablo Catatumbo, Pastor Lisandro Álape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, quienes aceptaron su responsabilidad en graves delitos de guerra y de lesa humanidad en el marco del conflicto armado. En cumplimiento de lo acordado en el acuerdo de paz y en la norma constitucional, a los 7 exjefes de las FARC se les condena por más de 21.000 secuestros masivos, reconocidos como crímenes de lesa humanidad. Es un paso fundamental para hacer justicia y satisfacer a las víctimas, aunque preocupa, eso sí, la falta de claridad sobre las sanciones. Por ejemplo, ¿cómo será la restricción de la libertad para los condenados? De las 21.936 víctimas que fueron identificadas, 4.325 de ellas están acreditadas ante la Jurisdicción Especial de Paz, creada al amparo del proceso de paz entre el gobierno del presidente Santos y la antigua guerrilla en mención. Hay que decir que este modelo de justicia es nuevo para nuestro país y por tanto es natural que la primera sentencia genere tanta controversia. En un año eminentemente político debo repetir las palabras de un ex secuestrado del departamento del Huila. Me sorprende mucho la capacidad de perdón de muchas víctimas de este conflicto y me aterroriza la sed de venganza de quienes han visto la guerra por televisión. Así que por estos días veremos a muchos oportunistas que se rasgan las vestiduras por la sentencia, algunos sin haberla leído o conocer mucho de ella, pero también la mirada esperanzadora de analistas serios y documentados y de muchas víctimas que reconocen en esta decisión un paso importante para la reconciliación. En el Valle del Cauca están muchas de esas víctimas, los familiares de los 11 diputados secuestrados y asesinados en cautiverio por las FARC, Sigifredo López, único sobreviviente de ese lamentable hecho, y todos los miembros de la fuerza pública que tuvieron que pasar entre 10 y 15 años privados de la libertad en condiciones humillantes, luego de tomas guerrilleras, en las que el poder de las FARC terminó superando la capacidad de la fuerza pública. Los dejaron solos. Uno de ellos es el sargento César Augusto Lazo Monsalve, secuestrado por las FARC durante la toma a la base de Mitú. Ese 1 de noviembre de 1998, el suboficial y sus policías resistieron hasta que se acabaron sus balas. Estaban rodeados, eran menos de 100 y los guerrilleros más de 1.200, así que en medio de la impotencia no tuvieron otro camino que entregarse, un momento que cambió radicalmente su vida. Durante 8 años permaneció encadenado en los llamados campos de concentración que diseñó el Mono Jojoy para los miembros de la fuerza pública. No pudo ver crecer a su pequeña hija, ni construir los momentos felices que había planeado con su esposa. En cautiverio supo de la muerte de su padre, quien falleció esperando su regreso, víctima de un cáncer. De todos esos años, pues sí, lo que usted dice, no haber podido ver el crecimiento de los hijos, haber compartido muchos días más con mi familia, mis hermanos, mi padre, mi mamá, haberle evitado tanto sufrimiento y tanto dolor a ella y a la familia, más en particular, porque quienes sufren directamente y con más rigor esos hechos criminales y eso, el secuestro y la desaparición de seres queridos, es la familia y directamente los involucrados, la familia y los seres cercanos.
Su libertad solo llegó 14 años después. Tenía menos pelo, no sabía manejar los teléfonos celulares y sentía que había perdido media vida secuestrado en las selvas del país. Aún así le apostó a la reconciliación a través de una fundación en la que promueve encuentros entre ex secuestrados y exintegrantes de las FARC, que casi siempre terminan en abrazos, porque está convencido de que el perdón es necesario para sanar en un país como el nuestro afectado por lenguaje de odio y polarización. Seguro de que hay que predicar desde el ejemplo, el primero de esos encuentros fue con uno de sus secuestradores, el exguerrillero Henry Beltrán, a quien abrazó para sellar su perdón sincero. Sin embargo, el sargento no pudo evitar su decepción con la sentencia de la JEP hace 2 días, al conocer que los jefes del último secretariado que lo mantuvo cautivo no pasarán ni un día de sus vidas en la cárcel. Comentar pues mi sentimiento, por un lado de indignación, de frustración. Había pensado que en la JEP iba a encontrar algo de justicia, pero pues ha sido frustrante escuchar las sentencias para estos firmantes de paz. La impunidad pues vuelve y reina. Las víctimas, y hablo pues en mi nombre, y yo creo que en el nombre de muchos de los miles de cientos o de millones que hay en este país, que siempre aspiran a encontrar justicia, reparación, indemnización, y no lo que encuentran es victimización y olvido. Y aunque posiblemente ustedes y yo pensemos aquí desde un escritorio cómodo que eso fue lo que se pactó en los acuerdos de paz y que es el precio que debemos pagar para tener a los Timochenko, a los Catatumbo y compañía en la sociedad civil y no disparando en las montañas, el sargento, después de tanto sufrimiento, tiene todo el derecho a no estar de acuerdo, a disentir y a sentirse decepcionado, pues el perdón no es olvido y la justicia también termina contribuyendo a la sanación de esas heridas. Quizá olvidé decirles que la esposa de César murió en la pandemia, cuando apenas empezaban a planear una nueva vida juntos. Mientras tanto, el admirable suboficial comparte con su madre, doña Fabiola Monsalve, y su hija gran parte de su tiempo, como si quisiera recuperar los años que ellas y él perdieron por culpa del secuestro. También seguirá recorriendo el país, procurando que víctimas y victimarios sigan abrazando el perdón como un aporte a la reconciliación y la paz con las que siempre soñó.